Muchas gracias, Fernando Rosso, por estar con nosotros acá en el stand de Infobae, en esta feria bulliciosa, pero que nos permite igual conversar sobre algunos temas, algunos en este caso más de coyuntura y de la coyuntura política. Acabas de publicar tu libro, es un libro que ya va por la segunda edición, que se llama La hegemonía imposible, y que trata sobre 20 años, a partir de esa fecha, de ese hecho maldito del país normal que sería el 2001, y en donde hablas de esta cuestión del empate, eso que en otros casos se habla del empate catastrófico en categorías políticas, y que tiene que ver con la imposibilidad de gobernar o llevar adelante un proyecto de gobierno. Explícame un poquito eso. Sí, en principio gracias por la invitación. Y la idea es trasladar una categoría que se ha usado mucho en la ciencia política argentina a lo largo de la historia, sobre todo para el periodo 1955-1976, Juan Carlos Portantiero, Guillermo O'Donnell también y otros, que plantea la idea de que hay capacidad en las fuerzas políticas o en las coaliciones políticas para bloquear el proyecto del otro, pero no para imponer el propio. A mí me pareció que observando el fenómeno político argentino, cualquier observador más o menos no tiene que ser muy avesado para verlo, está observando eso por lo menos hace 10 años. Y yo quería indagar qué pasaba por abajo de la cuestión de la grieta, si eso tenía que ver con personalidades políticas, si eso tenía que ver con que faltaban liderazgos fuertes, todos factores que existen, pero me parecía que había cuestiones un poco más profundas, si se quiere, que tenían que ver con bloques sociales, con lo que había abierto el 2001 como acontecimiento, y sobre todo el periodo 2012 hasta hoy, que es más claro el último gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, quedaba clarísimo que no se le encontraba la vuelta ni a la economía ni a la política. Y eso lo rastreaba tanto en las condiciones que se habían agotado un poco de lo que había abierto el 2001, ese país levantisco, movilizado, que imponía una agenda bajo el cual el primer kirchnerismo tuvo que gobernar, y se habían agotado las condiciones económicas. Un mundo mucho más hostil, una globalización mucho más en crisis. El superciclo de las materias primas fue uno de los elementos el que más se aprovechó el kirchnerismo, ¿no? Que tuvo la suerte de tenerlo, y que ahora hay como una relación de fuerzas en la cual nadie puede cambiarla para imponer su proyecto. Ni el proyecto estatista, digamos en líneas generales, del peronismo representado por las principales coaliciones peronistas, ni el proyecto más neoliberal de Macri, que fue el que fracasó en su gobierno, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que tampoco existe es como la posibilidad de un consenso real, porque aparecen como falsos consensos las famosas alianzas, digamos, de coyuntura, que los une el espanto y no el amor, digamos, y entonces lo que encontramos es como una parálisis, digamos, en términos de proyecto. Es una parálisis, sí. Yo creo que la política en términos de consenso es muy difícil. Ya uno de los voceros del consenso más importante de este último tiempo es Rodríguez Larreta, que dijo: yo quiero un gobierno del 70%, ya hoy le empezó a bajar el porcentaje. Dijo, por ejemplo, con el kirchnerismo y la izquierda no. La izquierda muy probablemente no iba a acordar con Larreta, pero Larreta es el político del consenso, entonces ¿por qué sería no? En parte para mí porque tiene la presión de Javier Milei, de la ultraderecha que le surgió a la derecha de Macri, y le impone cierto ritmo a lo que está haciendo el PRO. Te parezco Fantino, mira, acabas de decir Milei como presión para Larreta, pero ¿es como una presión más simbólica o lo ves como una presión concreta de que podría llegar a haber un acuerdo entre esos sectores? En principio hay un porcentaje de votos que se lo está llevando. Es lo que están midiendo varias de las encuestas. Sabemos que las encuestas hay que tomarlas con pinza, pero bueno, cuando muchas coinciden, yo creo que está expresando una radicalización, sobre todo el sector del PRO, sobre todo. ¿Qué es esto? Milei dice en voz alta lo que Macri y hasta Rodríguez Larreta, o pongamos Macri y Patricia Bullrich, piensan. De hecho, lo están diciendo cada vez más en voz alta. Un sector o una fracción, una base social desde el PRO que apoyó a Juntos por el Cambio, cree que Macri no pudo, que fracasó. Entonces que venga otro... ¿Que fracasó por flojito? En parte sí, que fracasó porque no hizo... Bueno, el famoso consejo de Maquiavelo, lo que haya que hacer, hazlo rápido y en los primeros 100 días, ¿no? O sea, porque después se pierde... Bueno, creen que Macri no lo pudo hacer y que necesita un gobierno mucho más radical, mucho más contrarreformista, que supuestamente permitiría una salida para la Argentina. Yo creo que no, acorde ¿no? con los
tiempos, ¿no? Porque vos también mirás mucho lo que tiene que ver con la política internacional y eso estaría, digamos, en sintonía con cosas que se están viendo en todo el mundo. No estamos solo nosotros viendo el ascenso de políticos como Milei, No, de personajes como Milei. Para nada. Pasa en Francia, lo vimos con la derecha y la ultraderecha, pasa en Gran Bretaña, pasó en Brasil, acá cerca, pasó con Trump, eso que vos lo conocés bien. Y me parece que... Pero de fondo yo digo que en sociedades partidas, con tanta desigualdad en un polo o en el otro, ¿por qué podría triunfar el consenso de la política? ¿No? Entonces, esto en términos de análisis, más allá de lo que uno postule como o de lo que te interese a vos en términos claros. Claro, pero ¿por qué triunfaría, digamos, ¿no? ¿Por qué debería triunfar una política del consenso en sociedades que cada vez son más desiguales? En la Argentina viene siendo así. De hecho, ahora tenemos recuperación del empleo, muy precario, mucho monotributismo y trabajadores pobres. Este es un fenómeno que ya lo veníamos viendo, lo dijo la vicepresidenta hace poco. Lo que dijo Cristina, claro, exacto. Lo dijo hace poco, que es trabajadores con empleo formal, con recibo de sueldo, con aguinaldo, muchas de las cosas que mucha gente ansiaría tener, y por abajo de la línea de pobreza. Sí. Entonces me parece que se busquen soluciones más drásticas no es loco, digamos, me parece bastante coherente con esta situación social. Ahora, y vos sos un personaje raro dentro de un pensamiento como la izquierda del trotskista, en donde tenés posibilidades de consensuar a la hora de sentarte a discutir, a debatir. Sos invitado a participar incluso de libros como los que vamos a conversar en un rato, que tienen que ver con una lectura sobre Menem. Tenés tu participación en la discusión pública con artículos en diferentes medios y demás. Me gustaría que desde alguien como vos digas ¿qué podría aportar el trotskismo más allá de estos diputados, concejales que empiezan a aparecer? ¿Por qué el trotskismo podría tener la solución? Mira, sobre la primera pregunta, yo creo que la izquierda, las mejores tradiciones de izquierda siempre intentaron dialogar y discutir con su época. Uno puede discutir con todo el mundo sin resignar, que es lo que trato de hacer en el libro, sin resignar el lugar desde el que se habla, ¿no? Entonces me parece que, y trato de retomar un pensamiento de izquierda nacional, desde Portantiero, el mejor Portantiero para mi gusto, Guillermo O'Donnell, que es también parte de los mejores pensadores de izquierda internacional, tomaron su tradición nacional. Desde el propio Marx, que lo hizo con Hegel y con la economía política clásica y con el socialismo premarxista francés, hasta en nuestro continente Mariátegui, que pensó las tradiciones del Perú, José Carlos Mariátegui. Entonces me parece que en términos de discusión no habría por qué, excepto que se sea un sectario, no tener el debate y aportarle. En términos de este empate, de esta discusión, yo creo que sin una salida mucho más, pongamos, anticapitalista, que vaya y toque los intereses de las corporaciones, los márgenes están muy estrechos, muy estrechos. ¿De dónde se van a sacar recursos si no es de la minería, si no es de los recursos del petróleo, si no es de la banca, que tiene un juego en la Argentina como si fuera un casino, si no es controlando el comercio exterior? Y creo que esos aspectos programáticos, más allá de las tradiciones de ideología y que también existen, de tradición internacional, del pensamiento de izquierda, yo creo que esos aspectos programáticos están puestos a la orden del día. Milei y su corriente lo plantean también abiertamente, y a mí me parece interesante ese aspecto, que se planteen crudamente los programas que hay, y creo que el fenómeno no es solamente que está Milei también, porque recordemos que en Jujuy, un obrero, Coya, empleado municipal de origen Coya, sacó el 25% de los votos en Jujuy. Ahora, claro, no es muy sexy, para decirlo de alguna manera, para llevarlo a pasear por la televisión como a Milei, Sí, ¿no? pero yo te pregunto otra cosa y que tiene que ver con ese preconcepto, con esa idea general acerca de que el trotskismo pone traba. Sí. El trotskismo está para poner la traba. Sí. ¿Y qué puede ser en términos de propuesta concreta? Sí. Bueno, no. Hay discusiones que van desde el derecho al aborto, que estuvo con aquellas primeras feministas que lo plantearon con el primer proyecto, hasta muchas otras discusiones en lo que se ha votado tranquilamente. Y en términos de propuesta, por ejemplo, ahora hay una propuesta que estaba en el arsenal programático del trotskismo que se está ampliando, que es el reparto de las horas de trabajo. Ahora lo plantean los trabajadores del subte, de Buenos Aires, lo plantea Yasky. Es decir, ¿cómo se soluciona el empleo? Tenemos un problema. Trabajadores, trabajadoras que están 14, 15 horas
por distintos medios trabajando y otros que no encuentran trabajo o que tienen trabajo precario. Ahora, yo desde mi ignorancia, te pregunto si eso tiene que ver con lo que planteó en algún momento André Gorz hace mucho tiempo, si se parece un poco a lo que había en cierto pensamiento francés de la izquierda, también el reparto en las horas de trabajo. ¿Viene de ahí? Sí, viene, y la tradición francesa lo tiene, y es más, a su manera lo ha aplicado en algunas semanas, con limitaciones, porque siempre depende de la relación de fuerzas, ¿no? Pero yo creo que viene de esa cuestión, porque es un problema que no tiene solución, sino, claro, o dejamos a gran parte de la población afuera como, entre muchas comillas, kelpers, como ciudadanos de segunda en la sociedad que nunca van a tener un empleo. Juan Carlos Torres se lo dijo a Carlos Pañi en La Nación Más. Le dijo: en la Argentina hay pobres en movimiento, pobres que se mueven. Y él mismo, que es un gran pensador de los fenómenos sociales en la Argentina y del peronismo en particular, le dijo: y lo bien que hacen, porque no van a entrar nunca más al universo del trabajo. Bueno, yo no quiero, o nosotros, y hablando ya en plural, no quiero resignarnos a que eso suceda. Y sin una idea como el reparto de las horas de trabajo, u otras que tienen que ver con los recursos estratégicos, la banca, el control del comercio exterior, esos son los aspectos que creo que hay que discutir del pensamiento de izquierda, los que puede aportar, ¿no? ¿Qué no quiere ver el capitalismo por algo que mencionás en tu libro de lo, entre comillas, bueno del 2001? Vos señalás que en general se marca mucho lo que fue justamente esto, ¿no? Los piquetes, el caos, el desastre, los muertos y demás, pero que no se señala suficientemente lo que quedó de bueno. Sí, me encanta la pregunta porque en parte tenemos una mirada generacional sobre eso, que participamos de eso, y siempre queda en la gestión memorial de política del 2001, siempre quedó, bueno, esto, se asocia al caos, a un momento al que no hay que volver. Sí. Medio parecido a la hiperinflación de Alfonsín. Sí. Un momento antipolítico, presuntamente es antipolítico, y de vocación era antipolítico. Bueno, que se vayan todos. Que se vayan todos. Claro. Ahora, de contenido era muy político, porque nunca tanta gente participó de la discusión pública y de la discusión política tanto en el último periodo, por lo menos si nos vamos hasta los 70. Las asambleas populares. Las asambleas, las fábricas recuperadas, claro, los movimientos desocupados que recién empezaban y tenían mucho menos regimentación y control del Estado, que después trató de organizarlos, de administrarlos, de pasivizarlos, mucho más anárquico en el buen sentido. Y me parece que eso también, el 2001 abrió muchas posibilidades para que la sociedad se comprometa mucho más con tomar el futuro en sus manos, digamos, ¿no? Me parece que eso quedó como más olvidado. Y eso permite que supuestamente se piense la historia de los últimos 20 años como la historia de líderes providenciales que vinieron con una impronta, que vinieron del sur particularmente, que vinieron con otra onda, que no eran parte del sistema de partidos, aunque lo eran, y que a fuerza de voluntad cambiaron todo. Y yo creo que no, que la impronta de ese país les determinó muchas de sus actitudes. Tulio Alperindongui decía, en el 2001 el Estado pudo retener el monopolio de la violencia, que es la definición clásica de Estado, a condición de no usarla. Claro. Porque cualquiera que hubiese venido, después cada líder le da su impronta, no vamos a subvalorarlo, hubiese tenido un problema si hacía lo mismo que de la Rúa o lo mismo que Duhalde, que bueno, se tuvo que ir por los hechos del Puente Porredón, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ¿no? Más acá en este presente hay una imagen que me resulta muy interesante, que me hace reír un poco, pero que me gustaría que la expliques y que tiene que ver con el presidente Alberto Fernández y el peronismo para la moderación. Sí, uso figuras, ¿no? Uno usa figuras y las pone en juego, bueno, quizás se confirman, quizás se refutan, pero creo que hay una etapa, es como una etapa superior de esa hegemonía imposible, ¿no? Es como el líder de la imposibilidad. Es el que dice que va a hacer una cosa y 10 minutos después te lo pone en duda. Es el que lo guían las fuerzas externas e internas, pero externas a él. Entonces me parece que desde el incidente Vicentín, que dijo la cerealera que iba a expropiar y que 2 o 3 días después terminó que iba a venir una solución del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y después quedó en la nada, hasta muchas de las otras medidas expresan, creo, esa cuestión. Y creo que tiene un peligro que en la política europea se conoce, que es el peligro del extremo centro, que representó Tony Blair en Gran Bretaña sobre todo, que es difuminar las fronteras entre el programa neoliberal y el histórico programa que en Europa era socialdemócrata, acá puede ser nacional popular, esas diferencias, y que esa cuestión es lo que termina abriendo camino a fenómenos más extremos o a la derecha misma. Porque el fenómeno Milei, o inclusive el crecimiento de la izquierda, no tiene que ver con alguien que le hace el juego a alguien, tiene que ver con que no hay resultados.
Si no hay resultados, si no hay respuesta, hay desencanto. Ese desencanto, bueno, ya es una disputa política. ¿Hacia dónde va ese desencanto? Todos estamos en esa pelea en un sentido, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Tenemos que terminar y te quiero preguntar cómo ves, hablando de la pelea que dicen que no es pelea, pero entre el presidente y la vicepresidenta, ¿cómo te imaginás que puede continuar de acá? Tenemos todavía un largo trecho hasta las próximas elecciones. ¿Cómo imaginás ese matrimonio mal avenido? Sí, en términos de lo que estamos viendo en la coyuntura, mal. O sea, el presidente viajó a España y en el principal diario español, que es El País, llevó la interna, internacionalizó la interna, ¿no? O sea, evidentemente es una cuestión grave desde ese punto de vista para su coalición, ¿no? Ahora, yo creo que estaba en la génesis ya de cuando nació el proyecto eso. ¿Por qué? Porque quien preside no tiene el poder. No tiene el poder electoral, no tiene el poder de los votos, y Cristina Fernández, legítima o ilegítimamente, uno puede estar de acuerdo o no, dice, el poder lo tengo yo. Y creyó que había puesto un delegado más que o un representante de su política, más que alguien que pueda ampliar. Y además creo que hay una cuestión, por dos motivos. O la inflación y esto que tenemos ahora nos puede ir mal, entonces yo me despego de este proyecto político, salgo ganando en el caso de Cristina, o puede empezar a recuperar la economía, que no se descarta, aunque a 2 velocidades, o con un nuevo piso de pobres. Sí. ¿Y por qué la factura la va a cobrar Alberto Fernández si todo el entramado lo armé yo? Por las dos cuestiones no veo que termine bien o que termine unido. La ¿no? frase de Larroque es una frase de Cristina y el gobierno es nuestro. Sí, evidentemente, aparte en el discurso Cristina avaló completamente a Larroque, nombrándolo abiertamente y diciendo de otra manera, con un poco más de nivel, creo yo, conceptualmente lo que dijo Larroque.